Con toda la bendición de Dios, muy buenos días a las personas maravillosas de Virgo. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque traigo el mensaje que te envía el universo. El día de hoy se destaca especialmente nuestra estabilidad emocional y nuestro sentido interno de responsabilidad. El universo está bastante tranquilo, salvo por el trígono introspectivo de la luna con el responsable Saturno. Esta conexión positiva nos anima a todos a ponernos serios y a ser las personas que nos da miedo intentar ser. El síndrome del impostor y las dudas sobre uno mismo son nuestros mayores escollos, pero puede ser útil leer sobre los primeros días de alguien que ahora tiene éxito. Es hora de que dejemos nuestras dudas a un lado y el poder a través de nuestros miedos, directamente hacia la grandeza. El horóscopo de hoy, Virgo, jueves 10 de junio del 2021. Prepárate para los cambios y que puedas obtener la prosperidad que tanto añoras. Recuerda que somos una gran familia, somos guerreros de Dios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales oficiales de Facebook, de Instagram o de Twitter, o suscríbete a esta gran familia, nuestro canal de YouTube. Dale me gusta al video. Bueno, arranquemos con el decreto. Recuerda que si lo crees, lo creas. Así que repite después de mí. Cada día de mi vida doy un paso firme hacia el logro de mi objetivo. Nuevamente, cada día de mi vida doy un paso firme hacia el logro de mi objetivo. Porque la felicidad y unión familiar que da la fe levanta envidias que son alimentadas por el maligno. Y por eso no tienes que temer, porque si tienes fe, en ti está el poder de Dios y toda maldad es estéril. Pero la fe en Él es fecunda y muy próspera. Gente de Virgo, evita la autosuficiencia en el trabajo, porque esta dice que los demás no cuentan. Mide tus gastos y sobre todo los que tengan que ver con la ostentación, porque no es momento para viajes, así que mejor trata de buscar otras actividades en las que expongas menos tu salud. Cuídate mucho, queridos amigos, porque vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. El 3 de copas está contigo y hay plenitud en el sexo y en las actividades recreativas. Es una carta muy positiva. Hay curación, hay alivio, hay satisfacción que puede interpretarse del espíritu del cuerpo, resolución de los problemas y será muy feliz ustedes, queridos amigos, haciendo las cosas que les agradan. Es un periodo propicio para disfrutar y compartir buenos momentos con amigos, con la pareja, celebraciones o viajes. Toma un tiempo para deliberar y proyectar, pues surgen ideas y debes de tener en cuenta tu creatividad. Pero mira, el universo sigue con un mensaje especial a nivel del amor, porque el amor es en gran medida lo que te lanza a ser diferente. Mira, Virgo, tu apariencia puede llegar a ser especialmente cuestionada sin esa persona que te acompañe o esté presente para quedarse, porque es en ella en la que te refugias y a su lado te sientes seguro y satisfecho. Dinero y trabajo. Tendrás el dinero justo para pasar el mes si empiezas a gastar más de la cuenta. Con unos servicios básicos que están cambiando por momentos, ha llegado la hora de que empieces a ver a tu vida una nueva forma de afrontar tus necesidades. No es fácil conseguirlo, pero debes de hacerlo para ser consciente de la realidad. Finalizo con la salud, gente linda. Todo ha cambiado, empezando por un interior que estará marcado por novedades que llegarán para quedarse. Mira, en tu vida nunca antes has tenido que hacer frente a ciertas actuaciones que te acaben condicionando, porque no todo es físico. También hay una mente que marca el curso de esta parte más física y menos mental. Número de la suerte, gente hermosa, para ustedes. Vamos con el 9303. 9303. En estos momentos debes de continuar haciendo lo que realmente te gusta y el mantener tu creatividad y empatía, porque te otorgará mucha felicidad.
no olvides que Dios está contigo, que Él te bendice, te glorifica hoy, mañana y siempre.